Llegaron a Taberna Informativa, el lugar donde hablamos de las noticias que los políticos quieren borrar. Aquí el ruido no molesta, lo provocamos. El show perfecto se mezcla con política y cinismo. La sátira evade la censura. En cada emisión, abrimos expediente a los clientes frecuentes del poder. Cuestionamos sin miedo y criticamos con ironía. Esto no es un noticiero, aunque a veces lo parezca. Aquí está prohibida la cancelación. Nos gusta opinar, aunque incomode. Porque hacer sátira del poder también genera conciencia. De que no cometí muchos errores. Ya no te voy a contestar. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito. En el momento en el que tú te conviertes en el pariano de que los López estén 10 años. Eso pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica. El PAN de veras se está abriendo. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza. Taberna Informativa es un programa de comedia, sátira y análisis social con enfoque periodístico. Los hechos que mencionamos provienen de información pública y fuentes verificables, pero las opiniones, comentarios y bromas se expresan con fines de crítica y entretenimiento. Aquí usamos la ironía y la exageración como herramientas de reflexión. Recuerda, esto es humor con base en hechos, no un noticiero, aunque a veces lo parezca. Al continuar escuchando, el público reconoce que se trata de contenido de opinión y entretenimiento basado en información pública, y libera a los conductores y productores de cualquier interpretación distinta a ese propósito. Arrancó 2026 y contra todo pronóstico México siguió siendo México. Leímos sus comentarios, sí, todos, que decían ya supérenlo. Los que gritaban vendidos, los que escribían con mayúsculas y los que juraban que este año ahora sí iba a cambiar todo. Pues spoiler, nada pasó. Aquí estamos otra vez en esta taberna informativa donde no creemos en los bandos puros ni en discursos castos. Así que se sirve la política como viene, caliente, mal servida y con resaca. Hoy trajimos 7 historias que olieron a poder mal manejado, a soberanía manoseada, a tragedias con comunicado oficial y a cinismo internacional con subtítulos en español. Porque mientras unos se peleaban en comentarios de chairos versus fifís, el país seguía avanzando, pero de reversa. Bienvenidos al primer trago de este 2026. Yo soy Miguel Ángel. Y si esto les incomoda, es porque algo estamos haciendo bien. Prepárense para el show político más involuntario del país. Trenes que prometieron futuro y entregaron tragedia. Diputados que ajustaron el cinturón, pero el ajeno. Trump jugando Risk con Latinoamérica. Soberanía en oferta, cinismo en descuento y memoria selectiva. Lo que vas a escuchar puede causarte un poco de coraje, así es que no te apartes de este anecdotario político 2026. Estás en Taberna Informativa. Esa mañana no se habló de progreso, se habló de cuerpos, de gritos y de un tren que no supo frenar. El tren interoceánico avanzó como promesa y terminó como anécdota amarga. Al principio dijeron que todo estaba en regla, certificados, protocolos, sellos oficiales. Pero entre los fierros doblados, alguien soltó una frase que no salió en la conferencia. Y ahí empezó la grieta. Se había vendido como símbolo de conexión nacional, pero esa vez conectó hospitales, funerales y comunicados solemnes. Mientras las autoridades hablaban de rigor técnico, las víctimas preguntaban por medicamentos. Mientras se prometían investigaciones, se descartaban miradas externas. Todo parecía muy ordenado, excepto la tragedia. El dato incómodo no estuvo en las vías, estuvo en la narrativa. Cuando el Estado se audita solo, siempre sale aprobado. Se prometió reparación, apoyo, cercanía. Pero el país ya conocía ese libreto. Primero el pésame y luego el silencio. Aquí no se trató solo de un descarrilamiento. Se trató de la confianza rota de un megaproyecto que cambiaría la vida de los mexicanos. Pero nunca pensamos que de esta manera. Enero arrancó con una cobija térmica para unos y con un recibo de luz para otros. Mientras medio país contaba monedas en San Lázaro,
En la famosa Cámara de Diputados ya habían hecho la cuenta y les cuadró perfecto. Todo pasó sin drama, sin ruido, casi con elegancia burocrática, como ratones sin murmullo. Entre una votación y otra, se regalaron algo modesto, un aumento que equivalía a un año completo del salario mínimo. Sí, justo ese mismo salario que mes con mes tratamos de estirar. Nada extravagante, dijeron, solo previsión legislativa. La microhistoria fue simple. Aprobaron impuestos nuevos para lo cotidiano, refrescos, cigarros, hasta el antojo. Y de paso se aprobaron a sí mismos una dieta más nutritiva, porque legislar con hambre al parecer no es para ellos. Ayo juró frente a cámaras que no había aumento. Eso déjenselo a cualquier diputado haciéndose el inocente. Lo dijo serio, convencido, casi paternal. Pero el presupuesto, ese documento que no sabe mentir, terminó contando otra cosa. Aquí viene el dato incómodo. Cuando quienes deciden su sueldo también deciden tus impuestos, la representación se vuelve un concepto decorativo. Aguinaldo generoso, seguros, apoyos fiscales, todo muy austero, muy republicano, muy ajeno a la realidad de afuera, a la realidad de nuestro México. Había cortinas cerradas en Mar-a-Lago, pantallas encendidas como si fuera una noche de estreno. Donald Trump había estado ahí, cómodo, cenado, viendo cómo Nicolás Maduro dejaba de dormir como presidente y despertaba como detenido. A las 10:46 de la noche, Trump había dicho buena suerte y se había servido la historia en vivo. La microhistoria no estaba en Caracas, estaba en Florida. Un presidente que había prometido menos guerras observaba una operación quirúrgica mientras revisaba redes sociales. Marco Rubio y Stephen Miller habían cenado con él horas antes. Todo parecía calculado, elegante y brutal. Meses antes, la CIA ya había seguido a Maduro. ¿Qué comía? ¿Cómo se movía? ¿Dónde dormía? Pero eso no se dijo al inicio. Andy Kim lo dijo claro. Al Congreso le habían mentido. El dato incómodo apareció tarde. Trump habló de administrar Venezuela y de petróleo, no de democracia, y aquí en Taberna Informativa lo entendimos sin gritar. Cuando el poder se vuelve espectáculo, nadie sale ileso. Ahora será el tiempo que revele las verdaderas intenciones de esa intervención. Mientras tanto, Estados Unidos astuto ya va a administrar el petróleo de Venezuela. Esa mañana Andrés Manuel López Obrador ya estaba retirado. Retirado, pero no callado. Porque hay silencios que pesan más que un sexenio completo. Desde algún lugar fuera del poder, pero nunca fuera del micrófono, el expresidente reapareció para condenar lo que llamó por su nombre, la captura de Nicolás Maduro y la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. No fue un discurso largo, fue un golpe seco de convicción. Todo empezó así, un operativo bautizado con su nombre solemne, Resolución Absoluta. Helicópteros, banderas ajenas, entrando en territorio propio. Y un presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, su esposa. Todo muy quirúrgico, todo muy civilizatorio, según el guión oficial. López Obrador dijo que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln habrían aprobado algo así. Ahí apareció la incomodidad. ¿Quién decide cuando un país ya no puede decidir? El dato se guardó casi hasta el final. AMLO no habló como el expresidente, habló como latinoamericano y le pidió a Donald Trump que mandara al carajo a los halcones, que no confundiera la victoria inmediata con la derrota histórica. Cerró citando a Benito Juárez y respaldando a Claudia Sheinbaum. Pero pare todo, estas palabras quedaron en el aire, mientras a la par se juzgaba en Nueva York al hombre que todo tuvo de Venezuela, a costa de su pueblo. Se había dicho que lo de Venezuela era un asunto lejano, casi exótico, pero de pronto, entre Caracas y Washington, México apareció en la conversación sin haber pedido turno.
Donald Trump habló, y cuando Trump hablaba, nunca era solo ruido, era una advertencia con sonrisa. Todo había empezado con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, una operación quirúrgica, dijeron, resolutiva, insistieron, y mientras los titulares celebraban fuerza y orden, Trump, al sur, lanzó la frase incómoda, algo habrá que hacer con México, así, sin metáforas y sin anestesia. Según él, México no era gobernado por Claudia Sheinbaum, sino por los propios cárteles, y lo dijo con ese tono condescendiente del que se siente salvador. Aseguró que ya le había ofrecido ayuda, que ella había dicho que no, que estaba asustada. ¿Asustada o consciente del costo histórico de abrir esa puerta? El dato clave no era la amenaza, era la lógica. Cuando Estados Unidos actúa como juez, siempre busca más acusados. Hoy fue Maduro, mañana tal vez el vecino incómodo que se enfrenta al discurso salvador. Y aquí, en esta mesa larga llamada Taberna Informativa, lo entendimos claro. No se trataba de soberanía ni de drogas, se trataba de poder y del petróleo. Se había servido el trago en la mesa cuando alguien soltó la frase incómoda, algo habrá que hacer con México. No lo dijo un parroquiano borracho, lo había dicho Donald Trump, después de que el ejército de Estados Unidos detuviera a Nicolás Maduro en Venezuela. Y de pronto, sin pedir la cuenta, México apareció en la mesa. Trump había insistido en Fox News que Claudia Sheinbaum no gobernaba. Lo dijo con esa seguridad de quien habla de países ajenos como si fueran anexos extraviados. Mientras tanto, Sheinbaum, desde la refinería de Tula, había sido clara. Intervención militar no, colaboración sí, soberanía completa. La microhistoria estaba en el contraste. Trump hablaba de miedo. Los gobernadores de la Cuarta Transformación hablaban de respaldo. Firmaron un pronunciamiento, celebraron cifras, defendieron la estrategia y repitieron una palabra clave: gobernabilidad. El dato incómodo apareció casi al final. Cuando Washington presume orden, Latinoamérica suele pagar la resaca. Y aquí, en Taberna Informativa, lo tuvimos claro. No era defensa ciega, ni sumisión elegante. Era entender el juego. Aquí, nadie pidió intervención. Solo más memoria y un poco más de paz para México. Había gente haciendo fila para pedir deseos en la fontana de Trevi. Y a unos metros, ya saben quién. Nuestro clientazo Gerardo Fernández Noroña. Había pedido algo distinto, que nadie lo reconociera. Pero no funcionó. En una tienda de lujo en Roma, entre vitrinas finas y precios obscenos, apareció Roberto Quijano con una pregunta simple y venenosa. ¿Qué se sentía estar en Roma? Noroña había contestado rápido, con el colmillo entrenado, que no era exclusivo, que cualquiera podía estar ahí. Su acompañante había afinado el comentario con un pobre idiota, porque el humanismo también viaja en combo. El detalle que se guardó para el final fue elegante. Mientras negaba agresiones y decía haber salvado a alguien de ser atropellado, Noroña había estado muy activo, pero no subiendo fotos de su viaje, sino defendiendo a Nicolás Maduro desde X. Roma no ardía, pero ardía en su timeline. Y aquí en Taberna Informativa lo entendimos. La austeridad era para el discurso, no para la maleta, porque la memoria, como el sarcasmo, no paga impuestos, pero incomoda bastante. Y así, entre soberanía discutida, memoria selectiva y maletas bien documentadas, se acabó el primer episodio del 2026. Aquí nadie se salva del archivo ni del sarcasmo. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí, por comentar, por compartir y por volver a esta taberna donde no nos tragamos cuentos, aunque vengan en primera clase. Yo soy Miguel Ángel y esto fue Taberna Informativa. Nos escuchamos en el siguiente round, o mejor dicho, en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!